soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. Cuba ocupa uno de los peores lugares en el ranking mundial de democracia del 2023, según la revista The Economist. El presidente argentino Javier Milei se reunió con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, para discutir la marcha del plan económico y la posibilidad de suscribir un nuevo acuerdo con el organismo. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, confrontó al canciller ruso por el fallecimiento de Alexei Navalny. En España, miles de agricultores se manifestaron en contra de las políticas impulsadas por la Unión Europea, las cuales aumentan los costos del sector agrícola. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, ya que el reciente Índice Mundial de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist ha resaltado la precaria situación democrática en Cuba, clasificada en el puesto 135 entre 167 países. La isla figura entre los regímenes autoritarios junto a Venezuela y Nicaragua. En el contexto latinoamericano, ocupa el tercer peor puesto, reflejando la falta de derechos, la limitación a la libertad de expresión y la ausencia de alternancia presidencial en un régimen dictatorial. El reciente Índice Mundial de Democracia, elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, ha puesto de manifiesto la preocupante situación democrática en Cuba. Ocupando el puesto 135 entre 167 países, la isla caribeña se encuentra entre los regímenes autoritarios, acompañada por países como Venezuela y Nicaragua. En el contexto latinoamericano, Cuba ocupa el tercer peor puesto en el ranking, solo superada por sus vecinos Venezuela y Nicaragua. Este estudio, que evalúa aspectos como el proceso electoral, el pluralismo político, el funcionamiento gubernamental y las libertades civiles, clasifica a Cuba como un régimen autoritario junto con otras naciones afines a su ideología, como Rusia y China. Hay que recordar que Cuba es un régimen dictatorial en el que hay una falta de derechos para sus ciudadanos, además limita la libertad de expresión y la participación política. La permanencia en el poder del castrismo durante varias décadas y la ausencia de alternancia presidencial son características de una dictadura que socava los principios fundamentales de la democracia. Por otro lado, el estudio revela que menos del 8% de la población mundial vive en democracias plenas, mientras que casi el 40% está bajo regímenes autoritarios, una tendencia que ha aumentado desde el año anterior. En América Latina, esta situación se refleja en que la mayoría de los países se encuentran en una democracia deficiente, régimen híbrido o autoritario, con solo unos pocos destacados como Uruguay y Costa Rica por mantener democracias sólidas. El informe destaca que la región latinoamericana alberga tantas democracias fuertes como regímenes autoritarios arraigados, como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Además, se señala una tendencia preocupante de declive democrático en la mayoría de los países evaluados, con un bajo porcentaje de la población viviendo en democracias plenas y una mayoría enfrentando deficiencias en su sistema político y de libertades civiles. La periodista de Human Rights Foundation de Cuba, Maite Luna, indicó que la situación de los derechos humanos en la isla es crítica. Agregó que el pueblo cubano está sumido en la miseria y que las personas que están en la cúpula del poder disfrutan de privilegios, mientras que niños y ancianos carecen de los productos básicos de la canasta alimentaria. Bueno, la situación de los derechos humanos en Cuba es crítica. Las violaciones a los derechos esenciales de la sociedad por parte del gobierno son una constante que se refleja de manera esencial, y quiero destacar esto, en la cifra de más de 1.000 presos políticos que están en estos momentos en las cárceles cubanas. Pero además se refleja en la falta de prioridad que otorga el gobierno cubano, el régimen castrista, a las necesidades básicas de un pueblo que está sumido en la miseria, al tiempo que vemos a gobernantes, a la gente que está en la cúpula del poder, disfrutando de privilegios y con todas sus necesidades esenciales cubiertas. Mientras tanto, hay niños, hay ancianos, hombres y mujeres en general, que carecen de los productos de la canasta básica para poder alimentarse, que no tienen una atención de salud ni siquiera esencial, que no pueden tener acceso a medicamentos o tratamientos de salud que son
son elementales. Y esto es importante aclarar que no tiene absolutamente nada que ver con las sanciones económicas que impone el gobierno de los Estados Unidos, porque cláusulas defienden la posibilidad de que Cuba comercialice insumos médicos y también alimentos, es decir, no prohíbe que esto ocurra. Entonces, es una realidad espantosa, triste, dolorosa, que se manifiesta sin duda alguna en los cientos de miles y miles de cubanos que escapan de la isla de Cuba buscando una mejor oportunidad de vida, escapando de la represión también del gobierno y obviamente de la desidia de ese sistema fallido que tanto y tanto daño ha hecho y sigue haciendo a una sociedad que, como todos sabemos, si repasamos la historia, pudo haber tenido un desarrollo económico maravilloso, porque Cuba, al momento que desafortunadamente llegó ese sistema, a instaurarse el sistema comunista de Fidel Castro, pues vivía una completa historia absolutamente diferente. Su desarrollo económico, las posibilidades que tenía la sociedad, que no era perfecta sin duda alguna porque no existe sociedad perfecta, pero bueno, llegó el castrismo a Cuba para destruirlo todo. Familias separadas, sociedad completamente destruida, valores y principios que están acabados, todo un desastre que, reitero, se manifiesta en los cientos de miles de personas, de seres humanos arriesgando sus vidas en travesías sumamente peligrosas, ya sea a través de la selva, ya sea a través del mar para llegar aquí a los Estados Unidos, y una gran mayoría de ellos sabemos que no tienen el acceso a poder establecerse legalmente debido a las condiciones y a las leyes migratorias que hemos visto también en los últimos tiempos, que están un poco desorganizadas. El presidente argentino Javier Milei se reunió con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, figura clave dentro de la institución y mano derecha de Kristalina Georgieva. Este encuentro marca la primera vez que ambos se reúnen a solas, aunque previamente habían coincidido durante el Foro Económico Mundial en Davos, donde Georgieva expresó su respaldo a las medidas de ajuste implementadas por el gobierno argentino. La reunión de carácter político fue preparatoria para las futuras discusiones técnicas sobre la renegociación del acuerdo por la deuda, que vence en septiembre. El gobierno argentino contempla la posibilidad de replantear el acuerdo vigente, buscando establecer fechas para nuevos desembolsos y potencialmente negociar un programa nuevo y distinto al actual, con la posibilidad de obtener desembolsos adicionales. Además de los aspectos económicos, el FMI también tiene un interés en las relaciones del poder del gobierno argentino con el resto del espectro político. Este encuentro no solo marca un hito en las relaciones entre Argentina y el FMI, sino que también refleja la importancia estratégica de estas conversaciones para ambas partes. Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana se infiltraron en Chile y secuestraron a Ronald Ojeda Moreno, quien desertó del ejército venezolano. Este acto, denunciado por Iván Simonovic, expreso político, ilustra claramente la sistemática violación de los derechos fundamentales por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. El secuestro del teniente Ronald Ojeda Moreno en Chile, llevado a cabo por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana, ha generado gran preocupación y condena internacional. Este acto, denunciado por Iván Simonovic, expreso político y defensor de los derechos humanos, es un claro ejemplo de la violación sistemática de los derechos fundamentales, perpetrada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. El teniente Ojeda Moreno, quien se había exiliado en Chile tras escapar de la prisión de Ramo Verde en Venezuela, donde estuvo detenido de manera arbitraria, fue secuestrado por agentes venezolanos que se hicieron pasar por funcionarios de inmigración chilenos. Esta acción ilegal constituye una flagrante violación de la soberanía nacional de Chile y demuestra la falta de escrúpulos del régimen chavista para perseguir a quienes consideran sus opositores. El secuestro de Ojeda Moreno no solo es una afrenta a la libertad individual y la justicia, sino también un recordatorio de la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. Bajo el régimen de Maduro se han documentado numerosos casos de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones a los derechos civiles y políticos. Este incidente se produce en un contexto de recrudecimiento de la represión contra la oposición por parte del régimen de Maduro, especialmente en un año en el que están programadas elecciones presidenciales. Además, la expulsión de la oficina de la ONU que operaba en Venezuela demuestra la hostilidad del régimen hacia cualquier forma de supervisión internacional y su intento de ocultar las violaciones de derechos humanos.
La oposición chilena ha expresado su profunda preocupación y ha exigido explicaciones al gobierno de Gabriel Boric ante el presunto secuestro del teniente Ronald Ojeda Moreno, un militar venezolano exiliado en Chile. Dirigentes opositores denunciaron que Ojeda Moreno fue sustraído por agentes del régimen chavista de Nicolás Maduro, quienes hicieron pasar por funcionarios de inmigración. El diputado Andrés Joanet, del partido Amarillos por Chile, calificó la situación de extremadamente grave y exigió medidas drásticas respecto a las relaciones diplomáticas con Venezuela si se confirma el secuestro. Por su parte, el senador Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, instó a una investigación rápida y exhaustiva, resaltando la necesidad de endurecer la posición ante la dictadura de Nicolás Maduro en caso de comprobarse la acción militar extranjera en territorio chileno. El secuestro ha generado alarma no solo por la seguridad del teniente Ojeda Moreno, cuyo paradero se desconoce, sino también por la implicación de agentes de inteligencia extranjeros operado ilegalmente en Chile. La Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros están buscando al militar venezolano, mientras su familia ha denunciado el caso ante el Ministerio Público, que está siendo investigado por el fiscal regional sur, Héctor Barros. Este llamado de atención de la oposición surge en un contexto de creciente tensión por las maniobras de persecución del régimen de Maduro en vísperas de un año electoral crucial en Venezuela. El chavismo ha sido objeto de denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos y represión a la disidencia, lo que agrava aún más la preocupación de la oposición chilena. Momento de irnos a una breve pausa, hablemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de vuelta para contarles que durante una reunión en Brasilia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su rechazo a los comentarios del presidente izquierdista brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, quien comparó la ofensiva israelí en Gaza con el Holocausto, considerándolos inapropiados y desafortunados. Las declaraciones del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva han desatado una controversia internacional, generando críticas y tensiones diplomáticas con Israel y Estados Unidos. Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, expresó su desacuerdo con los comentarios de Lula, considerándolos inapropiados y desafortunados. Durante un encuentro en Brasilia, previo a la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Río de Janeiro, Blinken abordó el tema de Gaza con Lula, dejando en claro el desacuerdo de Estados Unidos con las afirmaciones del presidente brasileño, quien comparó la ofensiva israelí en Gaza con el Holocausto. Las declaraciones de Lula han llevado a Israel a declararlo persona non grata. Esta situación ha generado tensiones significativas entre Israel y Brasil y ha puesto en peligro las relaciones diplomáticas entre ellos. Las declaraciones contra Israel por su accionar en la Franja de Gaza son recurrentes en los representantes del socialismo del siglo XXI, como Gustavo Petro y Luis Inácio Lula da Silva. Ambos mandatarios han preferido arremeter contra el país hebreo en vez de condenar los actos terroristas de Hamás. El ejército israelí ha reanudado los combates en la ciudad de Gaza, al norte de la franja, intensificando sus operaciones contra objetivos de Hamás. En el último día han atacado una decena de sitios, destruyendo lo que han calificado como infraestructura terrorista y eliminando alrededor de 20 combatientes de las milicias islamistas. Durante una operación, las tropas se enfrentaron directamente a un combatiente que falleció tras un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Paralelamente, mantienen sus operaciones en Yan Yunis, el bastión de Hamás en el sur del enclave, donde han eliminado a más de 15 terroristas y han confiscado armamento y explosivos en incursiones selectivas. La Armada israelí también ha intervenido, destruyendo varios buques que pertenecían a Hamás y la Yihad Islámica en el sur de Gaza. Además, en operativos en el centro de la franja, las tropas han localizado y destruido una posición de lanzamiento de explosivos. Estas acciones militares responden al ataque perpetrado por Hamás en suelo israelí el 7 de octubre, que dejó un saldo de 1.200 muertos y más de 200 secuestrados. En la reunión de cancilleres del G20 en Río de Janeiro, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, confrontó al canciller ruso por la muerte del opositor Alexei Navalny, atribuida al régimen autócrata de Vladimir Putin.
En la cita, el canciller británico advirtió que el gobierno de Moscú, conocido por su enérgica persecución a los opositores de Putin, tendría consecuencias por su presunta implicación en el suceso. Las declaraciones de Cameron se dan después de que el Reino Unido impusiera sanciones a los responsables de la prisión donde Navalny dejó de existir. El pasado 16 de febrero, el máximo opositor al régimen ruso, Alexei Navalny, falleció en una prisión ártica, donde estaba recluido desde diciembre del 2023. Navalny cumplía una condena de 19 años por presuntos cargos de extremismo. Su muerte ha generado preocupación en la comunidad internacional, no solo por la continua persecución que sufren los opositores de Vladimir Putin, sino también por la violación de los derechos humanos en las prisiones rusas. Una importante cantidad de agricultores inundó las calles de Madrid en una protesta histórica. Más de 500 tractores se unieron en la 16ª jornada de manifestaciones, exigiendo mejores condiciones para el sector agrícola en España. Madrid concentró este miércoles una masiva movilización de agricultores. Más de 500 tractores transitaron por las calles de la capital española, marcando la 16ª jornada de protestas en defensa de mejores condiciones para el sector agrícola. Estas manifestaciones empezaron el 6 de febrero con cortes en carreteras. Además de España, agricultores de Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Italia y Hungría exigen cambios en las políticas agrícolas implementadas por la Unión Europea. Los agricultores en toda Europa exigen cambios en la política agraria común, un programa impulsado por la Unión Europea que aumenta los costos para los agricultores. Su enfoque en subsidios y regulaciones excesivas distorsiona los mercados, desfavoreciendo a los pequeños agricultores. Esto resulta en una dependencia insostenible de insumos costosos y prácticas que erosionan la rentabilidad y la autonomía de los agricultores. Las nuevas regulaciones sobre el uso de fertilizantes y pesticidas carbonados dificultan la producción agrícola. Los agricultores argumentan que estas normas son excesivamente estrictas y amenazan la viabilidad económica de sus operaciones. Otra exigencia de los agricultores es garantizar ingresos justos y además piden limitar la entrada de importaciones de países que no están sujetos a requisitos tan restrictivos. Debido a las fuertes regulaciones, no pueden competir con agricultores de países no sujetos al mismo régimen. La unión del sector agrícola en esta lucha refleja las consecuencias de medidas que supuestamente buscan proteger el medio ambiente, pero que afectan duramente a quienes trabajan. Nos vamos a una breve pausa, hablemos enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para darle paso al bloque deportivo con Estefanía Álvarez, quien nos va a contar las novedades del día de hoy. Gracias, Vanessa. Comenzamos con nuestra información deportiva hablándoles del surf, pues surfistas de hasta 16 comités olímpicos nacionales latinos buscarán obtener un lugar para los Juegos Olímpicos de París 2024 en los ISA World Surfing Games 2024 que se llevarán a cabo este fin de semana y hasta el 3 de marzo en las playas de Margara, Arecibo, en Puerto Rico. Surfistas latinos buscarán un cupo para París 2024 en las playas de Margara, Puerto Rico. En juego estarán 14 boletos olímpicos individuales, 6 para la categoría masculina y 8 para la femenina, además de 2 para los equipos campeones masculino y femenino. Los surfistas latinoamericanos participantes incluyen a destacadas figuras como Brisa Genesi de Costa Rica, Alan Cleland de México, Gabriel Medina y Felipe Toledo de Brasil, Santiago Muñiz de Argentina, Manuel Selman de Chile y Luca Mesinas de Perú, entre otros. La competencia también es relevante para los equipos, ya que los resultados pueden influir en la obtención de los boletos a París 2024 para los países latinoamericanos. Los ISA World Surfing Games serán la última oportunidad para que los surfistas clasifiquen a los Juegos Olímpicos de París 2024. Pasamos al tenis, pues el tenista chileno Nicolás Jarry está a la baja en el ranking mundial después de no poder defender las semifinales en el ATP 500 de Río de Janeiro. Nicolás Jarry perderá 190 puntos en el ranking ATP. Sin embargo, a pesar de esta pérdida, su clasificación actual es alrededor del puesto 20.
Nicolás Jarry podría cambiar su lugar del ATP dependiendo de los resultados de otros jugadores cercanos en el ranking. La situación clave para Jarry radica en los 165 puntos que ganó como finalista en Buenos Aires, lo que le permite mitigar la falta de defensa en el Abierto de Río. Ahora el chileno alista la tarea de prepararse para el Chile Open, donde defiende el título. Jarry es el primer sembrado y comenzará directamente en los octavos de final. Pasamos al fútbol porque ya iniciaron los partidos de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores. Puerto Cabello perdió de local ante Nacional de Uruguay, Aurora y Botafogo empataron, mientras que Nacional de Paraguay derrotó al Atlético Nacional. La fase 2 de la Copa Libertadores se puso en marcha. El equipo venezolano Puerto Cabello perdió 2-0 ante Nacional de Uruguay. Los albos se impusieron con goles de Lucas Sanabria en el minuto 11 y Cristian Evere, de penal, en el minuto 42. Con este resultado, Nacional se acerca a la tercera fase del torneo continental. En otro partido, Aurora y Botafogo igualaron 1-1 en el estadio Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba. El equipo boliviano comenzó en desventaja con un gol en contra, anotado por Junior Santos en el minuto 27 del primer tiempo, pero logró igualar el marcador con anotación del delantero Darío Torrico en el minuto 50 de la segunda etapa. Finalmente, Nacional de Paraguay hizo respetar la casa y derrotó 1-0 a Atlético Nacional en el encuentro de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Y el internacional colombiano Teófilo Gutiérrez fue presentado oficialmente y es el nuevo jugador del Real Cartagena de la segunda división en Colombia. El experimentado delantero de 38 años firmó como agente libre luego de su salida del Deportivo Cali en diciembre de 2023. La noticia se confirmó después de una extensa conversación entre Teófilo Gutiérrez, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padaví. El Real Cartagena busca con esta incorporación fortalecer su plantilla y aspirar al ascenso en el fútbol profesional colombiano. Teófilo Gutiérrez expresó su alegría y agradecimiento, afirmando que llega al equipo con el deseo de ser feliz, disfrutar y enfrentar el reto que le espera. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por la información. Hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Pero antes debo recordarles que no se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube @TV Libertad Oficial. Y también entérate más escaneando el código QR que está en sus pantallas. Gracias por acompañarnos.